Pues como dice Paco, pues oye, ni tan mal, así nos ha quedado el proyecto que vais a ver en este vídeo sobre esos maceteros donde hemos asalvajado este proyecto y muy prontito vendrán los nuevos compañeros de nuestros bicharracos. Pues vídeo de maceteros, y es la segunda parte de un vídeo que realizamos hace ya unos años donde os hablé de estas dos opciones. Siguen siendo válidas, aunque esta, como veis, es más bien muy chiquitita, entonces si tuviera que elegir, aunque la más económica, pero la descartaría a día de hoy, este de vidrio sigue siendo una auténtica maravilla, tanto por estética como todas aquellas funciones que os describí en aquel vídeo de ese día. Y a día de hoy yo lo utilizo pues para el autorrelleno de mis urnas bajitas, para cuando vertemos el agua pues evitar que al caer directamente remueva sustrato. Entonces le estoy dando esa función a día de hoy, pero buscando cositas en la red, y como quiero salvajar un poquito 1500 litros, pues me he pillado dos de estos en AliExpress a un par de euros cada uno, más gasto de envío 5. Bueno, ya sabéis que en AliExpress, según qué productos, si llegáis a 10 ya no se pagan envíos. Calidad, pues qué voy a decir, la justita, no esperéis grandes cosas, pero bueno, por el precio que tiene y para lo queremos, creo que va a cumplir sobradamente su función. Y además de por tamaño, 8x8 por no llega a 6 centímetros, lo he elegido este por también la anchura que tiene, el acuario de 15 milímetros, ponerlo sin problemas, y también de ejemplo para aquellos que tengáis acuarios con marco, que veáis si os podéis o no utilizar este macetero para que tengáis al menos una referencia real, como veis ahí el dedo. Y nada, dicho esto, vamos a ver cómo queda en el 500 litros con algunas plantitas. Pues lo primero, vista del 500, como veis está asalvajado, y lo vamos a salvajar mucho más mediante este poto, ahora os contaré. Y ya he colocado los dos maceteros. Disposición al gusto de cada uno, en mi caso los he puesto ahí. E importante, está, aunque no lo parezca, apoyado aquí para que esté un poquito separado. Siempre que tengáis plásticos, cables, soportes, que no llegue el nivel, porque podemos tener problemas por capilaridad, tener pérdidas de agua. Alguna vez nos ha pasado en casa y alguna vez lo habéis comentado también vosotros. Importante. Lo segundo, voy a guiar esos potos a través de estos soportes y por la parte de arriba, por ambos sitios, para que quede todo esto mucho más salvajado. Y son plantas que nos ayudan a consumir nitratos del agua. En mi caso no es un gran problema, pero fijaros, aquí un poquito de alga punto verde después de una semana, porque sencillamente recibe demasiada iluminación este acuario a veces, porque es el acuario del salón, y en el salón muchas veces, pues por salud, por disfrutar de la luz, abrimos un poquito más la ventana que en el estudio, y puede pasar. Dicho eso, además también he despejado la parte de aquí delante, y además, como van a venir unos bichines que ya tenemos elegidos más grandes para este acuario, junto con los tenemos, pues va a aumentar la carga metabólica de este proyecto, y esto pues también nos va a ayudar, aparte de decoración, a consumir esos nitratos. Y por eso las plantas potos van en alto, porque si no los gatitos se la pueden comer, y recordar que es tóxica para ellos. Otra parte importante también, tarjetita, en su día hablamos de estas plantas. Yo, como ya iba a hacer esto, mirad, corté ya hace unos días, cuando pedí las plantas, pues está empezando a echar de esta planta que tenemos en el estudio, pues corte y está empezando a echar raíz. La otra ya la teníamos, ¿vale? Entonces la voy a aprovechar toda para ponerla, y también pues parte de las rocas que tengo aquí las voy a poner para fijar un poquito las raíces ahí. Eso ya repito, al gusto de cada uno de vosotros. Y también decir que esta es una alternativa. Si queréis hacer un brico, si queréis colocarlo en un lateral, si queréis sujetarlo al filtro, si queréis ponerlo en un elemento que sobresalga, va a ser exactamente la misma función, porque eso ya es al gusto de cada uno de vosotros. Y un ratito después, la verdad es que pues he disfrutado colocándolo,
Como veis también he puesto algo de gravilla fina, aunque alguna se puede escurrir alguna piedrecilla. No es necesario, pero bueno, si luego quiero poner posteriormente alguna plantilla más pequeña en emergido, pues lo puedo poner sobre ese sustrato de gravilla. Plantas en emergido, ya os hablé un vídeo también tarjetita de plantas que pueden ir, pero como veis, poto, familia de la monstera, que la hemos puesto aquí también finalmente, algunos helechos y algunas plantas palustres específicas, pues quedaría, como veis, muy natural. Lo dicho, tema de desequilibrio. Esto a veces es cuando tenemos muchos nutrientes en el agua, si tenemos mucha carga metabólica a través de muchos peces. A veces puede ser perjudicial porque nos puede secar los nutrientes de las plantas que tenemos de abajo. Lo bueno de esto, que tan pronto se monta, mucho más fácil se desmonta, y para sujetar pues unas pequeñas bridas al gusto de cada uno, sin llegar a apretar totalmente, y como veis se monta un acuario súper asalvajado en un momentito. Fijaros ahí qué bien queda, fotito que hacemos. Y nada, espero os haya gustado. Poco a poco ir viendo la evolución de este 500, proyecto que ya tiene más de 3 años, y lo que esperemos que le quede. Ya veréis también pronto los nuevos habitantes que van a venir, ya lo diremos. Y nada, dejar vuestros comentarios, sugerencias, qué os ha parecido, qué soluciones utilizáis vosotros. Y ya sabéis que aquí lo importante siempre es aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!